El storytelling o el contar historias puede ser un recurso muy potente para nuestros negocios. Hoy conversamos sobre esto con Yahaira Chung. Hoy vamos a conversar de un tema que me encanta porque tiene que ver con contar historias y bueno, nosotros los comunicadores pues nos gusta contar historias y tenemos una invitada de lujo, es Yahaira Chung, que aquí en mi país, en Costa Rica, pues es una de las personas que sabe bastante sobre este tema del storytelling. Démosle la bienvenida a Café Digital. Saludos. Hol- Hola, saludos. Yahaira, contanos un poquito sobre vos. Bueno, yo soy periodista, pero realmente nunca ejercí como reportera o así. Bueno, en realidad sí, pero no me gustó. Y siempre como que me incliné por un lado del periodismo poco usual o lo que las periodistas, la mayoría de los periodistas no les gusta, que es esta parte de hacer infomerciales y hacer un contenido más publicitario. Y por ahí empecé a trabajar en empresas y como freelance y profesional independiente mezclando lo que yo sabía de periodismo, que era como hacer contenido noticioso y un poco historias, aunque en ese momento yo no sabía que estaba produciendo historias como tal, ¿verdad? Y contenido publicitario y pues hace como 7 años que ya comencé a aprender por un jefe que tenía que me solicitó que aprendiera de storytelling para que yo pudiera producir contenidos publicitarios mucho mejores y con formato de historia. Y así fue como comencé y ahora tengo como 2 años y medio que me dedico solo a eso. Las historias y esa palabra storytelling que nos suena como tan moderna y todo. Y es que en marketing nos encanta como ponerle nombre a las cosas. Tenemos un diccionario de términos enorme. Sin embargo, Yajaira, el storytelling viene desde hace años. Sí, en realidad no es una tendencia ni es nada nuevo, pero como que ha tomado relevancia, ni siquiera me atrevería a decir que es que está de moda, es que ha tomado relevancia en los últimos años por cómo ha cambiado todo el entorno digital y los canales que tenemos para darnos a conocer, pero siempre ha existido y es nuestra forma natural de comunicarnos. Nosotros nos comunicamos con los demás por medio de historias, o sea, llegamos un día de trabajo y conversamos con nuestra pareja o familia y lo que hacemos es contar lo que nos pasó en el día. Y Ujú. entonces, realmente, si lo vemos desde ese punto de vista, todos contamos historias. Lo que pasa es que cuando ya queremos hacerlo con fines de comunicación o mercadeo, nos enredamos porque hay que meterle un objetivo y otras cosas y terminamos haciendo cosas que no respetan la estructura formal o la estructura tradicional de una historia. Ujú. Ahora, también yo siento, y yo no sé si será cierto ahora escuchándote, que decías que es algo natural, claro, contamos historias, eso es lo que hacemos desde chiquititos, pero cuando ya nos dicen que contemos una historia, más si es como para aparecer en una red social o en una web, es como que nos cuesta también, porque el contar una historia implica también acercarse como a la parte más íntima tal vez de nosotros, porque de alguna parte tenemos que sacar las historias, como que nos cuesta eso de ser, de compartir un poco lo que somos. Sí, cuesta la transparencia y cuesta mucho ser auténtico. Y eso pasa incluso, digamos, contando historias, aunque no sea en un plano de mercadeo. Si lo vemos en una reunión, por ejemplo, una reunión de excompañeros de la escuela o excompañeros del colegio, mucha gente hasta se pone ansiosa cuando va a ir a este evento, ¿verdad? Y empieza a ver, bueno, cuando me pregunten de cómo me está yendo en el trabajo o qué hice los últimos años, voy a decir, y en realidad lo que estamos haciendo es eso, quitándole esa transparencia a una historia natural de nuestra vida. Entonces, si nos pasa en entornos o situaciones personales, muchísimo más cuando lo vamos a trabajar para una marca o para nosotros mismos como marca, porque entonces empezamos con los miedos de cómo nos va a ver la gente, de si nos van a juzgar, cuando en realidad lo que más conecta o por la razón por la que funciona el storytelling es por esa conexión emocional, Ujú. por esos momentos, retos que yo tuve que tomar decisiones
y lo estoy compartiendo con la audiencia, y en la audiencia hay gente que también está pasando por una situación similar, o que ha pasado por una situación similar, y entonces eso es lo que realmente conecta y hace que ellos quieran saber más de mí. Ujú, Pero uno tiende a quitar todo eso por el miedo a qué dirán de mí y si me iré a ver, si iré a causar una imagen que no es la que quiero, ¿verdad? ujú. Em, Hay que trabajar mucho los miedos. Yo siempre, cuando trabajo cosas de storytelling con clientes, siempre les digo que es para valientes, porque requiere que uno mismo supere esos miedos y se lance y se siente como lanzarse al vacío, contar algo. A veces son cosas que pasaron en el negocio, por ejemplo, hace 10 años. Y yo les digo, bueno, pero pasó hace 10 años y ya está superado. Sí, Ujú, pero entonces, ¿cuál es el miedo de contarlo? Ah, no, que después pueden pensar que y se devuelven y realmente no sucede así. Pues, o sea, ujú. muy pocas veces. Ahora, tendemos a pensar también porque el storytelling, incluso esa es la definición, digamos, pasando la palabra al español, es contar historias. Sí. Em, esa autenticidad de esta narración, ¿cómo se puede ligar con algo con la publicidad que tal vez a veces tenemos la idea de que es como más, ¿cómo lo podríamos decir? No artificial, sino como Planeado, digamos. más planeado, sí, como, Sí. como más planeado. Hay que buscar un punto medio, porque tampoco se trata de que yo cuente historias por contar, que pueden ser muy interesantes, que pueden causar conexión con la gente, pero que no van a mover a esa gente a comprar algo o a suscribirse, ¿verdad? Em, y por eso está la parte más publicitaria, y es buscar un punto en el que yo estoy contando historias que son de interés para mi audiencia, pero que también yo estoy haciéndolas como un puente hacia lo que yo quiero vender. Y usualmente tiene mucho de que ver con cómo inicié, digamos, contar las historias de cómo inicié, cómo fue que empecé el negocio, por qué decidí dedicarme a esto. Esas son buenas preguntas que pueden llevar a historias que sean fáciles de conectar con lo que yo quiero hacer, a nivel de mercadeo, de publicidad. Ujú. Y esto, bueno, es tan válido para una marca personal, digamos que yo sea un profesional que estoy, no sé, que estoy empezando a dar mis servicios o que monto mi negocio digital de servicios, como para una empresa, ya una marca empresarial. Sí, sí, sí. Ahora, este año yo he trabajado más proyectos de marca personal, que ha sido interesante, que empresarial. Digamos que mis primeros trabajos casi todos fueron para empresas, y este año han sido proyectos más de marca personal, que es desde un empresario que tiene varias empresas y quiere desarrollar su marca personal para que ese vínculo con los clientes sea más cercano, sea más fluido, ¿verdad? Haya mayor empatía de las dos partes. O un emprendedor que quiere vender servicios y quiere darse a conocer de una forma diferente, ¿verdad? No solamente abrir una página en Facebook y hacer un anuncio que diga, contrate mis servicios, de coaching o asesoría, sino que necesita, o quiere y necesita darse a conocer de una forma distinta. Y además que ahora es más compleja la publicidad, y yo creo, Gaby, que usted, que es experta en eso, sabe que ahora cuesta más llegarle a la gente, y, y ya si teníamos una campaña que antes funcionaba y la corríamos varias veces, ya de pronto un día dejó de funcionar y ya no, y hay que ver qué se hace diferente. Entonces, contar historias resulta como una línea de contenido que no es lo único que hay que hacer. No es que yo solo cuento historias y no hago contenido publicitario y funciona, no. Es una línea de contenido que dentro de una estrategia, se amarra con todo lo demás. Claro. Ahora, hablaste mucho de conexión con la audiencia. Yo creo también mucho en la diferenciación, sí, porque, bueno, hay mucha competencia. ¿Cómo nos diferenciamos de otras personas que hacen lo mismo? Una de las maneras, creo yo, es porque cada uno tiene su propia manera de ser y su propia historia. Pero además de eso, ¿cuáles otros beneficios le puede traer a una marca personal el contar historias? La diferenciación es uno de los beneficios más importantes, porque pueden haber
3 personas que las despidieron y montaron la empresa. Y esas 3 historias van a ser muy distintas, aunque vienen del mismo hecho de un despido, por ejemplo. Entonces, esa diferenciación es una de las ventajas más importantes. Lo otro es poder hablar más allá de vender, ¿verdad? Yo tengo mis redes sociales y quiero vender mis productos y hago anuncios y campañas para vender y está bien, pero voy a hablar de eso todos los días, todo el tiempo. Y es difícil, y más en una red social, la gente no está ahí intencionalmente entrando a ver qué se encuentra y qué oferta se encuentra o qué voy a comprar hoy. Estoy ahí porque es una red social y quiero ver fotos de gente, quiero ver qué están haciendo, quiero ver qué está pasando. Detrás de eso lo que quiero es entretenerme, informarme. Y las historias cumplen ese objetivo. Entonces también es como una forma más orgánica de estar dentro de la red social, ¿verdad? Y Como no en, conversar. sí, como conversar, y yo creo que a veces nos enredamos mucho con este tema de digital y marketing digital, pero yo siento que es lo mismo, es como cuando uno va a una tienda y el vendedor le sale a uno desde el inicio y le dice, compre esto, lleve esto, le gusta esto, quiere probarse esto, y uno se siente abrumado y uno dice, no, solo quiero ver. Y creo que pasa igual en la parte digital. Ujú. Sería diferente si de pronto el vendedor o vendedora se acerca y me dice, ay, este color le sienta bien, le gustaría probar, si le recomiendo esto, entró esto nuevo y es menos abrumador, y probablemente mi experiencia comprando sea mejor, y en digital pasa igual, nada más que eso sucede en un Facebook o en un Instagram, o en un blog, ¿verdad? Si yo de pronto entro en Facebook o me aparecen puros anuncios, y es más fácil, yo simplemente me los brinco, sigo con lo que iba a hacer, ¿verdad? O si me metí a la página y hago así, veo puros anuncios y en este momento no quiero comprar eso, no conecté con la audiencia, no conectó conmigo. Pero de Ujú. pronto la gente en ese momento está en una fase de investigar, de pronto quiere teñirse el pelo y simplemente quiere ver qué colores están de moda, y, y de pronto entra a nuestro Instagram y se encuentra unas historias de alguien que tenía miedo de teñirse el cabello de color rosado, y dice, ay, mira, rosado, no lo había considerado, ¿verdad? Es un tema de aprovechar diferentes momentos en los que está la audiencia. Y Ujú. la audiencia no siempre está en el momento de comprar, no siempre está lista para comprar. Hay momentos en los que está investigando, asesorándose, averiguando, y el storytelling permite, uno de los mayores beneficios es conectar en ese momento en el que la audiencia no está lista todavía para comprar. Claro. Aterrizándolo un poco para profesionales, para personas que tal vez tienen su pequeña empresa, ¿cómo lo utilizamos día a día? ¿Qué consejos podemos seguir? Porque incluso una cosa que me han dicho mucho es, ay, pero si yo no tengo ninguna historia interesante que contar, o sea, ¿qué cuento? ¿Por dónde empiezo? Ah, sí, eso pasa mucho. Incluso me pasó, y eso que ya quería trabajar storytelling, y dije, bueno, si yo voy a empezar con storytelling, debería empezar contando mi propia historia, ¿verdad? Y dije, ¿qué voy a contar? Si renuncié a mi trabajo, tenía un trabajo bonito. Renuncié sin ninguna complicación, no me despidieron, me llevo bien con todo el mundo, ¿verdad? Pero siempre hay, precisamente eso hace que eso sea diferente, ¿verdad? Por ejemplo, hablando de mi caso en específico, pero si alguien quiere comenzar y dice, no tengo ninguna historia, yo les recomiendo que se haga algunas preguntas, que se cuestione los porqués. ¿Por qué está emprendiendo en este negocio? ¿Por qué está lanzando esta página web? ¿Por qué no está haciendo otra cosa? Y que se cuestione qué le gusta y qué no le gusta. Y de esas preguntas usualmente salen datos interesantes que se pueden convertir en una historia. Y lo otro también es preguntarse quién es uno más allá de los títulos académicos. Imaginarse que alguien le dice, preséntese, pero le queda prohibido que diga que usted es periodista con una maestría. No, eso no. Esa pregunta es difícil de responder y lo lleva a uno también a cuestionarse por qué estoy haciendo esto, qué aporto, ¿verdad? Creo que de esa introspección pueden salir cosas interesantes. Lo otro es también tomar en cuenta que las historias que más tienen impacto son las cosas que suceden en el día a día chiquititas, no lo Ujú. extraordinario. Y usualmente tendemos a buscar, es que no me ha pasado nada interesante, es que de ahí, aquí estoy nada más tratando de sacar el negocio adelante.
eso ya tiene, eso es una historia que va a conectar porque hay mucha gente tratando de hacer eso. Entonces, más bien, esos pequeños retos que uno tiene todos los días, esa es la parte rica para contar historias. Lo otro es fijarse en momentos en los que uno ha tenido que tomar decisiones importantes. Esa es otra fuente de historias. Pensar en momentos en los que tal vez yo tuve que renunciar a un trabajo, cambiar de trabajo o quedarme en un trabajo aunque yo no quería, o tuve que cambiar, no sé, mi dieta porque tuve algún padecimiento y a raíz de eso surgió algo asociado a un negocio. Esos momentos en los que yo tuve que hacer decisiones, tomar decisiones, detrás de eso hay una historia siempre, 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 Ujú. siempre. Entonces, fijarse como a lo largo de la vida de uno, qué momentos ha tenido uno que han provocado que no tome decisiones que lo han llevado a donde está hoy. Y, y hacer, digamos, ese match con esas historias y los productos o servicios. Sí, y Eh, después cuestionarse, bueno, me pasó esto, tomé estas decisiones y qué tiene que ver eso con lo que vendo hoy, Ujú. ¿verdad? O con lo que estoy haciendo hoy, porque no, el storytelling no es solo para gente que emprende, también hay gente que trabaja dentro de una organización y quiere contar historias y abrir un blog o tener un blog en LinkedIn y también tiene muchísimo impacto y contar de qué manera esas decisiones han impactado donde estoy hoy o lo que estoy haciendo ahora o los proyectos que estoy trabajando ahora. Ujú. Y eso es válido, como decís, para posts, para un podcast, para un blog, para Sí, lo que sea. yo creo que esa historia es un guión que después uno la puede adaptar a, no sé, diferentes historias en Instagram o stories en Instagram o una línea de historias de todos los jueves voy a contar en Facebook cómo fue que llegué acá o puedo transformarlo en un artículo en un blog dentro de LinkedIn o puede ser una sección de quiénes somos o quién soy en mi sitio web. Claro, claro, incluso porque me estoy acordando, de hecho, de una página que me hiciste para, bueno, para X cliente, donde se utilizó o utilizamos un caso de la vida real, por supuesto, sin decir fulanito es paciente, ni transgrediendo lo que es ¿cómo se llama? La La privacidad, imagen, sí, sí. la imagen, ajá. Pero utilizando también como eso, ¿verdad? Como historias de lo que pasa en el trabajo, en el día a día. Sí, las historias del día a día son las que más tienen impacto. Esas pequeños retos diarios que nos obligan, uy, a ver qué hacemos, son las historias que más impacto tienen. Hay un autor de un libro que se llama Storywise que dice que nos fijemos en esos momentos en los que por 5 segundos uno sintió, ¿qué voy a hacer? Que esos son los momentos en los de ese qué voy a hacer, detrás de eso hay una historia buenísima, que cada vez que esos momentos en donde por 5 segundos dije, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Qué voy a hacer? Él garantiza que el 99.9% esa historia, si se publica, va a conectar con la gente y si uno logra conectarlo con el producto o servicio que vende, va a generar buenos resultados a nivel de tráfico, interacción. Perfectísimo. Bueno, hemos conversado bastante sobre esos tips, digamos, para generar ideas, que es a veces lo que más nos preocupa. Pero digamos, ya en la parte de estructura, de técnica, ¿hay alguna forma o no sé, para la redacción de las historias, para que tengan más impacto? Sí, yo creo que primero es importante entender que una historia es una estructura de contenido, ¿verdad? Y lo más básico es ver una historia como una estructura de 3 actos. Un acto uno donde yo voy a dar contexto para preparar a la audiencia para lo que le voy a contar. Le voy a dar como el contexto necesario para que entienda qué es lo que viene. Y en el acto 2 voy a mostrar ese momento de 5 segundos que me hizo cuestionarme por qué a mí o qué voy a hacer ahora, o esa situación que me obligó a tomar decisiones. Y en el acto 3 yo voy a contar qué hice, qué decidí, ¿verdad? Y cómo lo resolví. Y si queremos alinear esto con algo de mercadeo, en ese acto 3 cuando yo digo qué decidí, eso debería ser un puente a el producto o servicio que vendo. Entonces decidí eh, cambiar de dieta y comer ahora solo gluten free y por eso, como no encontré opciones,
lancé mi propia tienda de panes gluten free, ¿verdad? Que sea un puente hacia eso. Lo otro es siempre tomar en cuenta que las historias deben ser reales, o sea, le tienen que haber pasado a alguien de verdad, aunque no digamos el nombre cuando vayamos a hacer la publicación porque no queremos transgredir la privacidad de la persona, pero sí tenemos que basarlo en que eso le pasó a alguien real y tomar en cuenta que la historia perfecta con final feliz no va a conectar con la gente, Ujú. porque eso, no sé, de la gente como que tiene su sentido de ver que eso no es real, ¿verdad? Y más bien ese es el tipo de historias que más bien puede causar como el efecto contrario, como tal vez caer mal o que sean mal percibidas. La historia siempre tiene que tener un punto como de sufrimiento, ¿verdad? Donde el protagonista sufre, se cuestiona cosas y toma decisiones. Ujú. Si yo le quito esa parte donde sufrimos o tenemos un reto, la estoy haciendo perfecta. Y esa historia no va a conectar. Es como cuando nos topamos un anuncio y vemos que el producto excelente y verdad y todo excelente y uno dice, bueno, y qué bien, pero no tengo ningún punto para No pasa nada, sí. tener empatía con eso, ¿verdad? No pasa nada. Y algo interesante es que Pixar, las películas de Pixar, siempre que ellos basan, digamos, cuando van a producir un guión para una película, lo primero es tomar en cuenta que eso le haya sucedido a alguien real. Entonces, ya sea un colaborador dentro de Pixar o algún conocido o algún familiar, entonces ellos dicen, nuestro primer paso para ser animados exitosos es estar alerta, ver todo lo que le pasa a la gente, escuchar todo, para entonces poder construir una historia que se va a transformar, va a tener un formato de un animado, pero la esencia de eso es una situación que enfrentó a alguien real, que luego nosotros con diferentes formas lo transformamos en un animado que se convierte en una película, pero en esencia es una historia de una anécdota de alguien. Claro. Em, entonces De siempre hecho, fijarnos en eso. me recuerda a una frase que, si no me estoy equivocando, la dijo Gabriel García Márquez, y era que para contar buenas historias no era necesaria tanta la imaginación, que era más necesaria la observación, porque en la vida real pasa de todo lo que necesitamos para contar historias. Sí, no había oído la frase, pero estoy totalmente de acuerdo. La gente cree que contar historias es un proceso creativo, exclusivo para gente que trabaja en publicidad, creatividad. Y no digo que alguien creativo no pueda hacer una historia genial, no, es un tema de que es un recurso que tenemos todos. Claro que hay gente más habilidosa o más disciplinada a practicar más y probar y le saca mayor provecho a las historias, pero es más un tema así de observación y de práctica porque la estructura tiene una historia. Claro. Como un cuento, como tal vez devolviéndonos a cuando estábamos en la escuela y nos enseñaban que el cuento tenía esta estructura, igual. Me encanta eso que estamos conversando, eso que estás diciendo, porque otra de las cosas que tal vez puede tener a una persona de hacer sus historias es esa, ¿verdad? De eso es como para grandes producciones de publicidad o grandes películas, pero yo, ¿por qué, verdad? Y lo que decís de que cualquier persona puede en su Facebook, en su Instagram, hacer una historia, tampoco tiene que ser la novela de, ¿verdad? Enorme, sino pequeños fragmentos de cositas cotidianas que pueden enriquecer todo su contenido. Sí, y ahora hay muchos recursos como los stories en Instagram o en Facebook que están hechos para eso, para que Ujú. uno cuente historias. Lo que pasa es que hemos tomado ese recurso para poner anuncios de productos, pero detrás de eso lo que nos da la herramienta es una forma rápida de contar cosas que nos pasan en el día a día. Ujú. Y se usa más para otras cosas que para eso. Claro. Sí, sobre los formatos, porque por lo menos yo cuando oigo historia pienso en un libro, pero no necesariamente. Puede ser audio, puede ser video, puede ser... ¿Cómo No, escojo cómo el hacerlo? formato no importa, realmente en esencia lo que importa es la historia. Em, pero si yo quiero trasladarlo, claro que si yo cuando digo no importa, me refiero más bien a que podemos contar historias en cualquier formato.
claro que el formato nos va a poner ciertos requisitos, ¿verdad? O cierta forma de trabajar. Por ejemplo, si yo voy a hacer un video, el contexto de acto uno, digamos, van a ser las tomas iniciales de ese video. Entonces, pensando, por ejemplo, en redes sociales, si ponemos de primero el logo, estamos dando un contexto que puede aburrir o no conectar a la gente. Lo mejor tal vez sería poner las tomas del día a día trabajando, o si estamos haciendo, si tenemos una finca y sembramos café, ese primer contexto debería ser tal vez yo cogiendo café o algunas tomas de la finca. Y si estamos trabajando audio, que el recurso de la voz yo siento que es muy rico porque trae ya implícito la emoción. Entonces tal vez el arranque podría ser contar tal vez el reto desde el inicio para llamar la atención. Y usualmente si vamos a hablar de nuestros retos o situaciones difíciles, con solo mencionarlo, ahí se escucha y se nota eh, la tensión, la preocupación, ¿verdad? Y eso es muy rico a nivel de conexión con la gente. Y si es texto, pensar en esa estructura de que voy a dar un acto uno de contexto, un acto 2 de cuál fue el conflicto que tuve que tomar decisiones y un acto 3 de resolución, siempre acompañado de imágenes reales que tengan que ver con, o imágenes que ilustren esa historia. Idealmente que sean fotos reales, mías, trabajando, de mi equipo, de lo que nos pasó. Ahora se acostumbra mucho a hacer como los TBTs, ¿verdad? Que es devolverse a contar una historia de algo que sucedió en el pasado y que de alguna forma impactó donde estoy ahora. Entonces, ahí tal vez la recomendación es a qué formato tengo acceso, porque tal vez yo no puedo producir video, porque no tengo ni el presupuesto ni la persona que se encargue de hacerlo. Entonces elimino ese y digo, bueno, puedo hacer audio o puedo hacer foto con texto, o por ejemplo, yo ahora estoy trabajando un proyecto de marca personal donde no está el recurso de video, aunque eso era lo que quería la persona, y lo que se está haciendo es, con unas fotos muy bonitas que tienen ahí, montar audios sobre las fotos. Entonces lo que hace él es contar qué fue lo que pasó en esa foto. Y Ujú. eso se puede adaptar a Instagram, a Facebook, y luego eso también queda en un texto pensando que después podría ser algo que se pueda mandar por correo electrónico. Ujú. Bueno, y te cuento, así haciendo un paréntesis, que el audio viene fuerte para este año. Tiene añitos como de estar ahí, como que viene, como que se queda, pero este año la producción en audio, los podcasts, están, digamos, A a mí me gusta nivel muchísimo y lo que me gusta es explotando. como la inclusión, Ajá, porque siento que el audio es más inclusivo en el sentido de que reproducir un audio es más sencillo que reproducir un video. Y además, para yo consumir audio no necesito, si yo voy a ver un video, necesito ver y escuchar el video. Si yo voy a consumir audio, necesito el audio y puedo estar haciendo otras cosas mientras estoy consumiendo ese formato. claro. Entonces, a mí me gusta mucho. Ujú. Ahora, también digo yo, ¿verdad? Como un punto que se me ocurre para la escogencia del formato, también puedo tener en cuenta cómo yo me sienta cómoda. Habrá personas que les Así. encanta sentirse expuestas al video, habrá otras que no, ¿verdad? Sí, Entonces, sí, sí, totalmente. Como me siento cómoda y como también yo me desenvuelva mejor, porque hay gente que habla muy bien, pero cuando se le pone una cámara enfrente, ya no. sí, Y ya no, y eso hay que tomarlo en cuenta. Entonces, a veces las historias que cuentan son súper ricas en persona, para una reunión con un cliente, para una presentación, incluso con una audiencia, pero cuando ya hay una cámara, ya no sale. Y eso también hay que tomarlo en cuenta. Hay gente que con cámaras no. Entonces el audio podría ser algo muy interesante para la gente así. O, o hay gente, digamos, yo personalmente he combatido mucho ese tema de las cámaras porque yo soy como muy introvertida y no me gusta mucho salir. Em, y he ido avanzando en el tema, pero sé que hay mucha gente que le pasa lo mismo que me pasa a mí, que no les gusta salir en redes ni hacer historias donde salgan ellos, porque no se sienten cómodos. Y eso es importante porque eso se nota. ujú, Entonces, eso impacta al final la transparencia y la autenticidad de la historia. Entonces, sí, escoger formatos que nos gusten. Y la gente le tiene mucho, como mucha, eh,
no le gusta el texto porque siente que la gente ya no lee. Eso es mentira, la gente sí lee, nada más que se vuelve más selectiva. Claro. Pero si el texto está bien montado y tenemos una audiencia clara y la historia está bien, la gente la va a leer. Ahora, pongámosles un ejemplo. Digamos que vamos a trabajar con una nutricionista. Se me ocurrió nutricionista, no sé por qué. Y pongamos de ejemplo las stories, ¿verdad? Para no poner un post normal. ¿Cómo podríamos hacer un storytelling ahí chiquitito que no necesite demasiada producción? No sé, para poner un par de historias hoy en la Sí. tarde. Se me ocurre que de pronto si la nutricionista estudió nutrición porque ella misma o alguien de la familia tenía algún padecimiento o alguna cosa así, podría poner fotos, iniciar una historia diciendo, poniendo una foto de antes. Esta era yo en la universidad y una foto. Y podría incluso meterle elementos interactivos, una pregunta. ¿Por qué creen que decidí estudiar nutrición? Y en la siguiente historia podría decir, decidí estudiar nutrición porque mi mamá tenía este padecimiento y en ese momento no encontramos ningún profesional que le pudiera ayudar y eso me motivó, ¿verdad? Y tal vez la siguiente historia puede ser una foto o incluso puede ser ella misma contando los retos que enfrentó a la hora de tal vez graduarse. No fue lo que esperaba. Puede ponerle un título que diga nutrición no fue lo que esperaba para conectar, que llame la atención y de curiosidad y ella cuente ahí que no era lo que esperaba porque, ¿verdad? Estoy inventando. Y al final cierre con algún camino. Decidí mezclar nutrición con esta otra especialidad y así encontré el punto en el que puedo resolver estos padecimientos, por ejemplo, algo así puede ser. O podría incluso, si es alguien que le pasa como yo, que no le gusta salir, podría contar las historias con puras fotos de comida, ¿verdad? De pronto una foto de un plato, esto era lo que yo comía antes, y así se veían mis comidas hace 5 años. Y en los stories a mí me gusta mucho la parte de la interacción, como los cuestionarios y los cuadritos de preguntas, porque la gente tiende a interactuar más en los stories porque es anónimo. Si yo comento en un post, todo el mundo ve que yo comenté, pero en los stories solamente lo ve la marca o el profesional y yo. Entonces la gente tiende a soltarse más. Entonces un segundo story podría ser quienes también comían así o comen así. Y Claro. luego tal vez poner algunos stories de fotos y después de 2 años en dieta mi comida se veía así y ahora se ve así, ¿verdad? Y Con fotos vean, que tomamos con nuestro teléfono, tampoco tiene que ser algo, ¿verdad? Al inicio hablábamos de cómo las cosas técnicas nos retrasan de hacer cosas. Y en las historias, una de las cosas, no sé tomar fotos, no sé tomar video, eh, no sé cómo funcionan los stories. Eso solo se soluciona poniéndolo en práctica. claro. No, y me gusta poner este ejemplo porque la idea es que vos que nos estás escuchando, no sé si será en la tarde o en la mañana, pero que entendás que podés hacer una story como lo que acabamos de decir, lindísima, con un teléfono o con unas fotos que tenga ahí en mi celular y utilizando las mismas funcionalidades, que de paso, eso que decía Yajaira, el utilizar las encuestas y todo eso incluso eleva el engagement Sí, de la los historia. stories están hechos para eso y hay muchas, a mí me gusta mucho una opción que se llama cuestionario. Ujú. Y creo que eso calza perfecto para contar nuestra historia por medio de preguntas a la gente, decirle, ¿por qué creen que estudié nutrición? Y vienen las 3 respuestas y la gente pone A, B, no, no, no era por eso. Y entonces permite como contar la historia al mismo tiempo que yo voy a ir interactuando em, con la gente. Yo, una de mis particularidades que la gente no le cree es que yo fui muy mala estudiante académicamente. Y es algo que a mí siempre como que me acomplejó. Yo nunca quise decir que fui una estudiante que a nivel académico nunca me fue bien, pero fui una estudiante muy esforzada y también estaba tal vez en un colegio que no era el adecuado para mí, digamos. Y un día se me ocurrió hacer una serie de stories de eso. Entonces puse una foto mía en la escuela y les dije, hice una encuesta y dije, ¿ustedes qué creen? ¿Que yo era estudiante de 100 corrido, como decimos en Costa Rica, o mala estudiante?
y el 90% decía así en corrido, ¿verdad? Y luego yo decía, no, fui una mala estudiante y puse una foto que me encontré que está ahí donde estoy yo como en el colegio, que me tomó mi mamá sufriendo, tratando de resolver una tarea que no podía. Se me ocurrió porque me puse a ordenar y me encontré una caja de fotos y me puse a revisar las fotos y lo que hice fue tomarles la foto con mi teléfono para, si me ponía a escanear y eso, no lo hago nunca, ¿verdad? Y empecé como a hacer preguntas con la gente sobre qué consideraban y al final les conté, siempre fui como mala estudiante y me dio como miedo y a pesar de que ya hago storytelling y todo, siempre da como miedo. Y al final recibí una cantidad de comentarios de gente que me decía, yo también, qué dicha que usted cuenta eso, porque al final soy un profesional, tengo mi trabajo, pero sufrí mucho en la escuela por estos y estas cosas, o verdad, yo era muy artística y estaba en un colegio muy académico, y más bien tuvo el efecto contrario, como que mucha gente se sintió conectada con el tema de que habemos un grupo de personas que logramos que nos fuera bien profesionalmente, pero no fuimos académicamente estudiantes perfectos. Claro, y sí, vean que eso se puede poner en las stories, como dice Yajaira, o se puede escribir en el blog, o se puede hacer un video, simplemente pongo la cámara y cuento mi Sí, historia. yo podría decir lecciones de una mala estudiante para la vida, ¿verdad? Ya me estoy poniendo creativa y hacer un artículo en el blog o si alguien se siente muy bien, muy cómodo con el formato de Facebook Live, por ejemplo, podría contar ese tipo de cosas en un Facebook Live. Claro. Yajaira, antes de despedirnos, dos cositas. La primera es cualquier consejo o cualquier tip adicional que les quieras dar. Y la segunda, que nos contés, porque por ejemplo, en mi caso a mí me gusta mucho escribir historias, pero sí, digamos, cuando yo haga la web o la rediseñe, me gustaría que alguien más que sepa de storytelling me ayude. Contarnos también un poquito acerca de tu trabajo. Bueno, recomendaciones, empezar, porque esto requiere práctica, también requiere conocer la audiencia en el sentido de ver qué tipo de historias gustan más, o sea, generan más interacción, si es una red social o si es un blog, si genera tráfico o no, y eso no lo vamos a saber si no empezamos. Y empezar implica hacer una serie de historias, o sea, contar por lo menos dos, tres anécdotas, no hacer una, porque si hago una y esa resulta que por alguna razón estoy practicando, la estructura no me quedó tan bien, no la conté tan bien y no tengo los resultados esperados, no quiere decir que eso no es algo que me vaya a servir. Quiere decir que tengo que seguir practicando, ¿verdad? Y yo siempre les recomiendo a la gente, comprométase un mes a hacer historias y luego, después de ese mes que usted 2 veces por semana publicó historias, ya tiene datos suficientes para saber que sí, que no. Y si usted se compromete en un mes a hacerlo, le aseguro que al finalizar el mes, cuando vea las estadísticas y vea las publicaciones de algo, se va a dar cuenta, hay alguna historia que saltó frente a las otras y ese es el camino que debe tomar. Pero no va a saber eso si hace una historia una única vez. Uh -huh. Entonces es empezar y tal vez un poco de disciplina o compromiso al inicio de probar si realmente me siento cómodo contando historias, si la gente responde. eh, y usualmente cuando la gente se compromete y empieza a ver cómo la gente conecta y comenta, ya les encanta y ya empiezan, ay, sí, tengo que contar más, pero eso solo lo van a saber si empiezan y comienzan a hacerlo. Lo otro es cambiar las expectativas por intenciones, cambiar la expectativa de que la primera historia que voy a hacer me salga perfecta y se haga viral por una intención de empezar y probar a ver qué conecta con mi audiencia y tener la intención de replantear la historia si es que no salió como yo esperaba. Cuesta mucho que Una el primer cosita. esfuerzo se haga viral y, ¿verdad? Cuesta a menos de que yo sea una persona súper conocida. Podría suceder, pero esa expectativa nos puede generar mucha ansiedad y nos puede llevar a pensar que el storytelling no sirve. Uh -huh. Sí, también es un ejercicio un poco con uno mismo, ¿verdad? No solo pensar en generar Uh el -huh. impacto, sino también en uno dar un poco de Sí, lo que empieza de tiene. adentro hacia afuera. Uh -huh. Ya viendo como una estrategia de contenido más global, dirías que es bueno, por ejemplo, no sé, en un Facebook,
hacer historias en todos los posts o existe un porcentaje, en algunos sí, en algunos no, o cómo? Yo diría que en algunos sí, en algunos no. No creo que sea como estratégicamente que sean puras historias, porque las historias nos pueden llevar a conectar con lo que yo quiero vender, pero si realmente yo quiero vender algo, tengo que hacer publicaciones más de venta, copies más de venta, ser más directo, más persuasivo. Eso es necesario. Yo creo que eso, viéndolo como un embudo, la historia va a estar arriba, digamos, en las primeras fases del embudo, como para llamar la atención y conectar, y luego es muy, muy necesario que yo tenga post directamente ofreciendo lo que yo vendo y cómo la gente me puede contactar, dónde estoy, qué servicios ofrezco, para que haya claridad, porque puede ser que si nos quedamos solo con historias, la gente no del todo no entienda exactamente qué es lo que ofrezco. Por ejemplo, la nutricionista podría ofrecer muchos servicios. Ujú. Puede ser que la nutricionista de consulta, de cursos, tenga una aplicación para contar calorías. Entonces yo hago historias y cuento por qué estudié nutrición, pero luego tengo que contarle a la gente qué es lo que ofrezco. Entonces creo Claro, que sí tiene que haber un balance. Yo diría que 100% historias, no. ok. Perfecto, ahora sí, contanos para Sí, despedirnos sobre tu trabajo. Si alguien yo te quiere me, contratar, ¿dónde te busca? me busca en historiería.com, ahí está mi página web y ahí está mi blog. Tengo varios artículos de cómo estructurar una historia, por si alguien quiere chequearlos y aprender, y si hay algún autodidacta por ahí. Ahí tengo algunos artículos de cómo llevarlo a la práctica. Y en redes sociales, en Facebook o en Instagram, como historiería también. Y básicamente yo lo que hago es dedicarme a dar como asesoría y consultoría en construcción de historias. Doy cursos y también le ayudo a gente que realmente quiere comprometerse con una estrategia de contar historias y realmente tiene el tiempo, porque también esto demanda tiempo, para dedicarle a construir las historias que quieren luego Pero lanzar en sus canales. cursos, digamos, como que los haces cada cierto tiempo o los podés diseñar uno para una empresa que esté interesada o cómo se maneja Doy esto. 2 cursos como abiertos 2 veces al año, digamos como uno cada semestre. Voy a arrancar uno en abril y es un curso para profesionales que quieran desarrollar marca personal o profesionales que trabajan en una empresa y quieren aplicar storytelling dentro de sus diferentes estrategias de comunicación. Eh, y, este, y doy cursos en empresas cuando una empresa tiene algo ya muy específico. Por ejemplo, lo que más doy es cómo hacer presentaciones en el storytelling. Si tengo que reunirme con un cliente, cómo puedo hacer que esa presentación tenga un formato de historia y que el cliente no se aburra, ¿verdad? Ujú. Y lo otro es cómo puedo transformar datos en historias, cómo puedo transformar un reporte en una reunión donde yo cuente la historia detrás de los datos que tengo que comunicar. Y si yo quisiera que me ayudaras con, por ejemplo, el sobre mí de mi web o la página inicial, que me la... Sí, sí, también. Casi siempre lo que hago es chequearlas. Mucha gente ya tiene trabajos listos en eso, Ujú. ya ha montado algo. Entonces, lo que requieren es como unos ojos frescos que les digan qué tanta conexión está generando ese acerca de mí o ese quién soy y si es llamativo. Y usualmente, y ahí les doy un tip, cuando redacten eso, vayan más allá de sus títulos académicos, porque cuánta gente no tiene una maestría en negocios o Ujú. estudió nutrición. Y si nos quedamos ahí en soy una nutricionista con una maestría estamos cayendo en una masa de gente que tiene los mismos títulos y no hay diferenciación. Claro. Bueno, muchas gracias, Yajaira. Ya saben, historiería.com. Muchísimas gracias por Muchísimas haber estado gracias. con nosotros. Gracias. Chao. Si sos un profesional o emprendedor y querés tener más clientes para tus servicios y visibilidad en Internet, suscríbete a mi canal.